Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ángela Hernández y junto a mi compañera Valentina Monroy vamos a entrevistar a la señora Alejandra Vega de la empresa Transportes y Minerales a continuación. Estamos con la señora Alejandra de Mineral y Transportes y ella es podríamos decir que la contadora de esta empresa. Entonces, dentro de esta empresa, pues nos gustaría que tú nos contaras más o menos el contexto de lo que es la empresa, cómo se maneja, impulsarla desde el aspecto comercial. Bueno, entonces, mi nombre es Mayra Alejandra Vega, trabajo en la parte gerencial y administrativa de la empresa Minerales y Transportes 7. Esta empresa es una empresa familiar, microempresa, dedicada a la fabricación y comercialización de cal, al igual que la prestación de servicios de transporte de carga con vehículos propios. Tenemos en nómina 5 empleados y por prestación de servicio otros 5 empleados. Manejamos clientes en este momento que pagan alrededor en tiempos de 60 y 90 días financieramente. Entonces debemos cuidar el capital con el que trabajamos y saber administrar el manejo de estos tiempos de pago con nuestros clientes. Al igual, tenemos créditos con nuestros proveedores, en este caso de piedra, carbón y coque, y dependemos netamente del cumplimiento del pago de nuestros acreedores para poder realizar nuestros pagos y poder mantener la empresa andando. Bueno, Alejandra, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los factores externos, como cambios en los mercados internacionales o fluctuaciones en la tasa de cambio o en las tasas de intereses, que pueden ser desafiantes? ¿Y cómo gestiona y mitiga el área financiera los riesgos asociados con estos factores? Bueno, nosotros, el único tema que nos influye que tenga que ver con tasas de cambio y con factores externos internacionalmente sería el precio del carbón, ya que es la materia prima con la que se fabrica la cal. Este sería el factor más importante, al igual que ahora nacionalmente los cambios de precio en los combustibles para el manejo de los vehículos. Financieramente, tasas de cambio y ventas en moneda extranjera nosotros no realizamos, solamente nacionales. Entonces esta parte no, como que no nos afecta mucho a nosotros porque no la manejamos. Ok. ¿Ustedes cómo podrían tal vez evaluar su salud financiera? Más o menos en este punto del año, ¿cómo está esa salud financiera? ¿Cómo sienten que ha evolucionado o tal vez no está siendo la mejor, digámoslo así? Bueno, el modo para nosotros tener una salud financiera adecuada tiene mucho que ver, como les comentaba, con el pago de nuestros clientes. Si ellos tardan mucho en pagarnos, pues nosotros tendremos que recurrir a la solicitud de créditos, que implica pagar intereses y así cubrir nuestras obligaciones. Actualmente las complicaciones que más se manejan en el hecho de que nuestros clientes se demoren en el pago es las barreras que se tiene para erradicar la facturación con ellos.
¿sí? Ellos tienen una serie de mecanismos para generar una factura. Trabajamos también con una empresa muy importante del sector petrolero, en la cual los pagos y la erradicación de facturas son netamente con mediante plataformas, ¿sí? Es decir, ellos generan órdenes de compra, sobre esa orden de compra y la entrega posterior generan un documento de inventario. Entonces, esto es lo que genera tiempos, es decir, nosotros despachamos un producto el día de hoy, 4 de noviembre, pero si el mando de la orden de compra tarda 8 días, pues llevamos correo 8 días. Sobre la recepción de esa orden de compra tenemos que generar una remisión a la cual ellos le generan este documento de inventario que tarda otros 8 días. Entonces ponle que si tenemos compromisos de pagos de 30, 60 y 90, estamos corridos 20 días más. Equivale mucho la salud financiera sobre esa parte de nosotros porque eh, este mercado fluctúa y hay fechas en el año en las que es mayor el consumo, como hay fechas en el año que realmente no se mueve el producto. Entonces tenemos que solventar casi que un mes financieramente para poder recibir utilidades. Entonces nuestra salud financiera fluctúa mucho a raíz de nuestros clientes. Hay meses en que tenemos que sobre costos de intereses, como hay meses en que nos toca decirle a los proveedores, aguarde un momentico porque no hay con qué. ¿Qué otra pregunta, chicas? Bueno, dentro de estos desafíos financieros, pues también nos gustaría saber cómo comunican eficazmente como, sí, como estas decisiones financieras, más o menos, al resto de áreas de la empresa, ¿sí? Porque pues entendemos que aunque son pocos, pues supongo yo que tienen ciertas áreas como un poco estructuradas, de pronto no muy específicas, pero sí estructuradas, y cómo ustedes le comunican a ellos como tal vez en su pago de nómina, como esperen un momentico porque no tengo cómo. Bueno, las dos áreas importantes soy yo y mi papá. Entonces, entre los dos tomamos las decisiones. Si vemos que va finalizando el mes, no vamos a recibir pagos para 30 de septiembre, 28, de 28 a 30 con los que podamos cumplir al día primero. Entonces, bueno, digamos que los empleados siempre hemos tenido como esa cultura de decirles, bueno, 5 días, 8 días, no pasa mucho este manejo es básicamente así. Las decisiones se toman entre los dos y ya con el manejo de cartera que se tiene con el sistema, pues uno ya sabe y las comunicaciones con, con los clientes uno ya sabe, bueno, recibo o no recibo, ingresa, no ingresa. Con el tema con el tema del transporte sí ya es un poco más complicado porque pues las empresas son empresas muy grandes, de las cuales ellos tienen periodos de pago en los que dicen, bueno, hacemos recepción de factura los 5 y pagamos los 21. Pero si el documento no llegó el día 5, entonces ya se corre para el siguiente mes. Entonces básicamente que es un control por mi parte muy estructurado de saber cuáles son las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Qué pena. La siguiente pregunta es, ¿cómo influyen las decisiones financieras en el logro de los objetivos y metas a corto y largo plazo de la empresa? Pues es lo mismo que veníamos hablando, las decisiones financieras a corto plazo es el pago de nuestra nómina y de nuestros proveedores. Y a largo plazo pues es la recuperación, es decir,
tener las ganancias para poder invertir un poco más, para hacer mejoras en la infraestructura o poder adquirir más vehículos y poder prestar más servicios de transporte. Entonces, nuestro ciclo depende de 30, 60 y 90 días y al final del año pues más o menos sabemos tanta cartera nos quedó para el siguiente año, tanto producto nos quedó sin facturar, tantos servicios de transporte nos quedaron sin facturar y ya tendríamos esa base para el siguiente año. Ya que está acabando el año, ese es nuestro manejo. Ok, la siguiente pregunta que se me ocurre a mí es, además de los indicadores tradicionales como la liquidez, la rentabilidad, ¿qué métrica financiera no convencional consideras esencial para un éxito a largo plazo de la empresa y por qué? Saber costear el producto. Si sabemos y podemos tener un costo veraz del producto, pues podemos competir con el producto y con la liquidez que vayamos a tener de esa ganancia. La base está en saber costear el producto. No sé qué más necesites sobre esa pregunta. ¿Qué te queda como faltando? No, la verdad es un muy buen, o sea, como que si nos puedes dar de pronto una estructura de cómo tú costeaste tu producto, o sea, no darnos específicamente el precio, sino de pronto cómo tú lo estructuraste y cómo tú supiste cómo pues dar el precio al mercado, ¿sí? Bueno, para estructurar el costo del producto, nosotros debemos tener en cuenta todo lo que vamos a usar. Hay muchas veces en las que al ser esta una fabricación artesanal del producto, porque esto es una fabricación totalmente artesanal en la que se usan las manos y las herramientas. Hay muchos factores que quedan por fuera del costeo de este producto. Entonces es tener muy claro qué factores se le pueden escapar a uno que no esté dentro de este costo del producto. Y así, la rentabilidad en este mercado no es una rentabilidad que uno diga ganancias por tonelada, que es así como lo medimos, que sean unas ganancias muy grandes. Aparte, como estamos en Colombia y como yo soy contadora, la norma tributaria que es tan fluctuante en este país, tan inestable, pues también equivale a un mayor costo, ¿sí? Porque esa a veces es una cosa que se nos falta por tener en cuenta a la hora de costear un producto y poder tener una utilidad, es saber cuánto vamos a provisionar para impuestos. Y la cultura tributaria en este país pues no es una cultura muy importante o muy agradable para poder cumplir con estos deberes. Yo tengo otra pregunta. ¿La empresa incorpora tecnología y o software especializado para mejorar la eficiencia en el análisis financiero de la empresa? No. Si tú consultas en la mayoría de las pequeñas empresas y empresas familiares de la región dedicadas al mineral, es muy difícil porque es un costo que todavía no tenemos la cultura de saber cuál puede ser el beneficio de esto. Aparte que son costos muy grandes. Tú no necesitas que te evalúen tus estados financieros o tu estructura financiera todo el tiempo, porque pues tienes un precio fijo durante todo el año. Entonces, en una pequeña empresa es muy difícil que encuentres y en este sector que yo te digo es muy complicado. No sé, pues no le vemos el beneficio de tener un software. La siguiente pregunta es,
Las regulaciones y normativas pueden tener un gran impacto en las operaciones financieras y cómo se asegura de que el área financiera cumpla con todas las regulaciones relevantes y cómo aborda posibles cambios en estas normativas. Porque adquiriendo productos financieros como créditos y esto, tú fijas una tasa, tú fijas un tiempo, entonces, o con los créditos que poseemos, por ejemplo, se tienen a un tiempo pactado. Entonces, financieramente, frente a estas normas no vemos el cambio. Ni como, Ok, si la empresa opera con deuda, no se te escucha, Angie. ay, discúlpame. Si la empresa opera con deuda, ¿cuál es la estrategia para gestionar el riesgo de las tasas de interés? Y, pues, ejemplo, la cobertura, la reestructuración en un entorno de alta volatilidad. Pues ya tendríamos que pararnos en este entorno y reestructurarnos, pues por lo general las entidades financieras siempre ofrecen esta reestructuración de deudas. No hemos tenido que acudir a una reestructuración de deuda hasta el momento. Por lo que te digo, somos muy precavidos en las deudas que adquirimos, fijarnos en las tasas de interés. Ya, en el cambio en el que lleguen a subir mucho, ¿no? Pero si llegan a bajar las tasas de interés, pues uno siempre tiende a reestructurar, ¿no? Porque pues va a ser más beneficioso para nosotros. Pero hasta el momento no hemos tenido que hacer uso de una reestructuración. Ok. ¿Cómo comunican eficazmente la importancia de las decisiones financieras? Qué pena nuevamente. ¿Cómo comunican eficazmente la importancia de las decisiones financieras a otras áreas de la empresa? Ya te la contesté con el hecho de que somos solo dos tomando decisiones, entonces eso creo que ya la tenemos contestado. Sí, creo que esa ya la habíamos hecho. ¿En qué escenario de fluctuaciones extremas en el tipo de cambio? En un escenario de fluctuaciones extremas en el tipo de cambio, ¿qué medidas, tácticas y estrategias inmediatas implementarías para proteger el margen de ganancia de la empresa? Reducir el costo y con los proveedores, con nuestros proveedores de materia prima, tendríamos que entrar a negociar, así como negociarían nuestro precio, tendríamos nosotros que entrar a reestructurar todo el sistema de proveedores, donde llegue a suceder. Como en el 2016 hubo un cambio bastante grande en el precio del carbón, que prácticamente subía más el costo del producto del carbón, o sea, para lo que valía el producto. Entonces siempre tuvimos que recurrir a esa charla con el proveedor de denos tiempos, denos descuentos, eh, utilizar menos el producto. Entonces, para una pequeña empresa que he tenido la posibilidad de conocer varias pequeñas empresas, nuestra respuesta es casi que en el momento en que sucede el, el inconveniente. No hay una planeación porque tú trabajas al día. No hay una
necesidad visible de decir planeémonos a 3, 4, 5 años, porque tus contratos son de 8, 9, 5 meses, entonces no podemos llegar a, una, a un acto de poder preverlo. Vale, no se te escucha. Vale, no se te escucha, tienes el micro apagado. Vale. Vale, tienes el micro apagado. Ay, perdón. ¿Cuáles son los perfiles profesionales que busca cuando está formando su equipo financiero y qué habilidades considera esenciales para tener éxito en el área financiera de su empresa? Bueno, área financiera no tenemos, pero pues tenemos a un auxiliar administrativo. Entonces, en el perfil del auxiliar administrativo contamos pues que tenga con los conocimientos básicos de poder acompañarnos con facturación, con órdenes de compra, con un poquito de nómina. Entonces, ese es como el perfil que buscamos en una auxiliar administrativa, que viene siendo administrativa y financiera. Pero la responsabilidad financiera cae en mis manos. Entonces, tengo el cargo para hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta. Creo que la primera pregunta que te hicimos es si cómo han visto como el cambio en respecto al dólar y demás. Y tú me dices que tú aún no, porque pues no se han expandido más. Yo quisiera saber cómo harían ustedes para expandir su producto, cómo tal vez harían su empresa un poco pasar de microempresa a una macroempresa, tal vez. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo manejarías? De pronto, ¿cómo sería la cuestión a la hora de abrir también el área financiera? ¿Qué buscarías en un financiero? Eso es algo que pues... Bueno, para poder hacer más grande la empresa necesitamos de más infraestructura. Necesitaríamos de innovación y tecnología, pero cuesta muchísimo. Tendríamos que tener muchos clientes o tendríamos que tener un cliente que nos consuma mucho producto. Entonces, el crecimiento de esta industria no es muy... Prepara y adapta el área financiera para enfrentar cambios en el entorno económico que puedan afectar las finanzas de la empresa. ¿Cómo se qué? ¿Cómo se prepara y adapta el área financiera para enfrentar cambios en el entorno económico que puedan afectar las finanzas de la empresa? Lo que les decía, nos adaptamos en el momento que llegue. Es decir, si tendríamos un competidor y ofrece un mejor precio, tendríamos que adaptar todo nuestro costeo para igualar esa oferta, para poder acaparar el cliente, poder sostener el cliente. Es como sería como la mayor
Respuesta, sí, como lo más enfocado que podría darse. Yo creo que seguir hablando de área financiera cuando ya sabemos que no tenemos el área financiera, pues no les va a dar respuesta alguna. Sí, es verdad. Sí, es verdad, la verdad. ¿Cómo el concepto de valor del dinero en el tiempo en sus decisiones de inversión o proyecto? ¿Cómo utilizan el concepto de valor de dinero en el tiempo en sus decisiones de inversión o proyectos de capital? Discúlpame, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo utilizas el concepto del valor del dinero en el tiempo en sus decisiones de inversión o proyectos de capital? Bueno, el valor del dinero se ajusta bastante al año en el que estemos, al año fiscal, ¿sí? Y como les decía, al finalizar el año sabremos qué nos falta por pagar, qué tenemos por recuperar y así podremos tomar decisiones. Tengo otra pregunta. ¿La competencia en el mercado puede afectar la posición financiera de la empresa? ¿Y cómo evalúa y responde a las estrategias financieras de la competencia para mantenerla? Eh, Perdón. De las funciones, digo, ¿qué legado profesional le gustaría dejarle al área financiera de la empresa en la que trabaje? O sea, digamos, tú eres el área financiera en este momento, de pronto más adelante que puedan tal vez maximizar un poco más su empresa, que como que sí, ¿qué legado te gustaría dejarle a los que a los que van a ser parte del área financiera? O sea, como que hablemos un poco futuro, puesto que, como tú nos dices, no hay área financiera. Bueno, podría conformar un área financiera en la que cada persona tenga su cargo. Sí, es decir, el contador es el contador, el tributarista es el tributarista, el de almacén es el de almacén. Entonces, en separar funciones sería por lo que yo empezaría. Separar funciones y tener diseñada la actividad que cada persona debe realizar. ¿Cómo se prepara financieramente la empresa? Perdón. ¿Cómo se prepara financieramente la empresa para hacer frente a eventos inesperados que puedan afectar negativamente las finanzas? Ya la hiciste, vale. Listo, espero. ¿Qué hiciste esa pregunta, vale?
Yo voy a hacer otra, mientras de pronto Vale busca otra pregunta. ¿Cómo evalúas el retorno de la inversión de proyectos? Dime, repíteme, por favor. ¿Cómo evalúas tú el retorno de la inversión de los, sí, como de los proyectos que ustedes hacen? ¿Cómo tú ves el porcentaje de inversión en el retorno cuando ya les pagan así? Y más o menos en qué porcentaje lo ves. Con el retorno de la inversión lo vemos en la mayoría en la que nos piden más producto y podamos cumplir con la capacidad de entrega. Y que no tengamos que recurrir a otros métodos de solvencia para poder cumplir con la mayor producción. ¿Qué más será? Discúlpame. Otra pregunta sería, ¿cuáles serían los indicadores financieros más importantes en la empresa para la toma de decisiones? La liquidez realmente es el más, la liquidez y los activos y el patrimonio sería lo más evidente, más importante. Bueno, aquí hace un rato estábamos hablando de las regulaciones y las normativas, entonces las regulaciones y normativas pueden tener un gran impacto en las operaciones financieras. Tú en tu empresa, ¿cómo aseguras que el área financiera cumpla con todas las regulaciones relevantes y cómo se abordan los posibles cambios a la normativa? Bueno, tenemos como un cuadrito establecido de qué normas son las que nos rigen a nosotros como empresa, sobre qué es lo que tenemos que... Espérame un segundito. Señor, sobre qué tenemos que cumplir. Ya estamos, y así, como les decía, los mayores cambios normativos son los normativos tributarios, porque las ambientales pues, no nos afectan. Pero si tú me preguntas a mí, yo no voy al viaje con Martín. Martín sigue estando en el colegio. Espera un segundo. Okay. Niñas, No, espero que les vaya muy bien en su trabajo. Ay, espérate, es que todavía no terminaste de responder lo de las regulaciones. Entonces la idea es como que termines de responder esa y ya podemos cerrar ahora sí, qué pena contigo. Ya no alcanzo, chiquis, ya no alcanzo. Pena con ustedes. Bueno, no te preocupes. Sin embargo, Vale, muchas gracias por la entrevista. Un gusto a haberte tenido ustedes. aquí. Nada, Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. hasta luego. Chao, pues Muchas gracias. Bueno, como podemos evidenciar al final de la entrevista, ya se nos dificultó un poco seguirla, puesto que la señora tuvo un percance familiar y adicional a eso, pues la llamada culminó. Entonces, nada, le agradecemos mucho a la señora Alejandra Vega de Transportes y Minerales GT por la entrevista, por habernos escuchado, por habernos explicado desde su perspectiva en una microempresa, tal vez ella como en un futuro la va a llevar a un próximo nivel, como más adelante puede que esta empresa se vuelva internacional y como nos dio una expectativa ya un poco más formal de cómo se ven las finanzas reales, de cómo es manejar una empresa y de que aunque la empresa es pequeña, pues tiene muchos desafíos, tanto normativos, financieros, por ejemplo, en la empresa de ella
que los contratos son, el pago de los contratos no son inmediatos, sino son como cada cierto tiempo. También entender que pues, aunque como la empresa es muy pequeña, pues no tiene área financiera, ella es su área financiera y su papá es como ya el gerente general, digámoslo así. Es, ella nos hablaba que ella se encarga de la parte operativa, o sea, ella es toda la parte logística, pero también financieramente hablando también es toda la parte financiera de la empresa, entonces es una persona que es la todera de su empresa básicamente. Y pues adicional, como lo escuchamos, ella tiene 5 personas que la ayudan en todo el tema del transporte y pues la fabricación. Entonces, nada, pues esto es como un resumen de la entrevista, como un poco escucharla fue muy gratificante desde ya desde su experiencia y pues nada, agradecerle a la señora Alejandra Vega por habernos dado la entrevista. Hasta luego.